Kansina imenayaka shankichi, tukuynikichikpaq hatun napaykuy kachun. En esta oportunidad hablaremos de las frases que siempre utilizan los profesores en clases. En este caso, en el idioma quechua. Ajina kaspaqa qallarina. Nuestra primera frase es Yaykumuy. Yaykumuy significa que el profesor está invitando al estudiante a que pase a sus clases. Y si fueran muchos estudiantes, entonces el profesor dirá Yaykumuychik. Yaykumuychik. Siguiente frase. Lluksi. Lluksi. En este caso, el profesor le invita a que se vaya de la clase o que salga de la clase. Y si fueran muchos estudiantes, el profesor dirá Lluksichik. Siguiente frase. Punkuta wisqay. Punkuta wisqay. Le invita al estudiante a que cierre la puerta. Rispallapuni. Tiyakamuy. Tiyakamuy. El profesor le invita al estudiante a que se vaya a sentar. Si fueran muchos estudiantes, entonces el profesor dirá Tiyakamuychik. Tiyakamuychik. Rispallapuni. Ch'inyakuy. Ch'inyakuy. Esto quiere decir que el profesor manda a callar a los estudiantes. Silencio o cállate. Y si fueran muchos estudiantes, el profesor dirá Ch'inyakuychik. Cállense. Rispallapuni. Sayarikuy. Sayarikuy. El profesor le invita al estudiante a que se ponga de pie. Y si fueran muchos estudiantes, el profesor entonces dirá Sayarikuychik. Sayarikuychik. Levántense o pónganse de pie. Rispallapuni. Qellqiy. Qellqiy. En este caso, el profesor invita al estudiante a que escriba, que puede ser en la pizarra o en el cuaderno. Qellqiy, escribe. Y si fueran muchos estudiantes, el profesor dirá Qellqiychik. Qellqiychik. Escriban. Siguiente frase. Ñawiri. Ñawiri. El profesor le invita al estudiante a que lea. Y si fueran muchos estudiantes, el profesor dirá Ñawirichik. Lean. Ukuri. Ukuri. Esto significa piensa. Muchas veces los profesores nos dicen piensa. Y en quechua sería ukuri. Y si dijera a toda la clase, sería ukurichik. Ukurichik. Piensen. Estas fueron todas las frases por hoy. En la segunda parte de este video empezaremos con esta frase que dice Wasi ruanaykita ruway. Si tú ya sabes el significado, déjanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte a este canal para que sigas aprendiendo el idioma quechua. Ajina kaspaqa, askamaya. Hasta pronto.